Ricardo, monje, eh, muchas gracias por la invitación a la Academia Centroamericana, que aporta muchos documentos y muchos análisis sobre la realidad nacional, sobre todo en la parte económica. Y, y Luis, encantado también de estar con vos. Luis Rivera, un economista muy destacado, para que hablemos un poco de lo que está sucediendo, vamos a ver, en el mundo entero, ¿verdad? Por un lado, estamos viendo que los americanos están muy preocupados por los semiconductores, ¿verdad? Y todo se mueve con semiconductores, ¿verdad? O sea, el que produzca semiconductores es el rey del mundo, ¿verdad? En este caso, Corea y Taiwán casi que concentran un porcentaje muy alto de la producción. Y China ahora comenzó a trabajar aceleradamente también ante la amenaza, o no la amenaza, ya es una realidad de los americanos que se dan cuenta de que el mundo ya todo es a través de conductores, los microchips famosos, ¿verdad? Que nosotros hace, no sé, 40... 1997 sí, fue que logramos traer a Intel. O sea, increíble cómo la visión en este caso bueno, fue José María Figueres el que puso un gran énfasis, pero fue una labor importante, pero sí hubo un apoyo total y se tomó una decisión, y me recuerdo las famosas torres eléctricas para poder dar la energía que se necesita. Yo trabajé en Intel, ahí aprendí mucho a lo que es trabajar duro. Ahí eran 3 turnos y no había mucho que discutir. Todas las compañías constructoras aprendieron muchísimo porque todas las políticas de seguridad, la parte ambiental, todo era una escuela. Y ahí se hicieron alianzas, lógicamente, con las universidades públicas, pero sobre todo con el tecnológico. Y preparamos gente, y en un momento dado tuvimos ahí 900, 1000 empleados, ¿verdad? Gente joven, hombres y mujeres. Ahora se nos abre una nueva oportunidad, precisamente por lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Costa Rica es un país amigable, es un país que se respeta a la inversión extranjera, no hay problemas de ninguna especie. Tenemos una legislación ya muy avanzada, tenemos uno de los clústeres más importantes médicos, ¿verdad? Creo que el segundo está no sé si el primero o segundo está en República Dominicana, pero Costa Rica está en el mapa. Hay una gran oportunidad para nosotros para crecer aceleradamente en ese proyecto. Un proyecto que va a requerir mano de obra muy especializada y lógicamente todo un apoyo del gobierno con COMEX y con Procomer y con toda la logística que se requiere, porque es de mucho trabajo. Bueno, hablemos de eso, Ricardo. Ok. Bueno, primero que nada, un gusto tenerte aquí en la Academia Centroamérica, y como bien señalar, es un centro de investigación, un centro de pensamiento para los problemas económicos y sociales del país. Este tema de la inversión extranjera directa, hoy por hoy, es sumamente importante por lo que estabas comentando, Jorge. Quizás vayámonos a cuando Costa Rica todavía no tenía Intel, porque Intel marca un antes y un después en Costa Rica. Antes de Intel todavía teníamos algunas empresas multinacionales, Baxter era una que operaba en Cartago, pero cuando Intel llega,
y se establece en Costa Rica, a partir de ese momento le manda una señal al mundo diciendo: Costa Rica es una localización donde se puede venir a montar una empresa, hay estabilidad política, económica, hay recursos humanos. Este es un país amigable para la inversión y para el fomento de las exportaciones. Es un país cuya política comercial es abrir cada vez más los mercados mundiales a las exportaciones que salen desde Costa Rica. Y entonces, ese señalamiento hace que toda la política de atracción de inversión extranjera de Costa Rica comience a brindar más resultados. Porque claro, llegó un gigante de la tecnología como era Intel a decir a un país chiquititico que aquí se podían hacer escogido cosas. entre un montón de países, porque había unos... Ahora, también nos enseña algo muy valioso esa experiencia, y es que, bueno, así como trabajaste en Intel, yo trabajé en CINDE cuando se atrajo Intel. Eso sí, yo no tuve nada que ver con la relación de Intel. Yo dirigía un centro de investigación que tenía CINDE para ver oportunidades, pero yo estaba apenas entrando. Pero entonces tuve la dicha de poder ver a quienes eran los verdaderos actores trabajar en equipo. Y realmente lo que uno observó fue un grupo de ciudadanos, unos que estaban en el poder dirigidos por don José María Figueres, otros que estaban en CINDE, donde estaba gente como Enrique Egloff, como José Rossi, como don Roberto Rojas, como don Tomás Dueñas, que vieron esa gran oportunidad, apenas se les presentó, la llevaron al gobierno, y el gobierno vio que esto no era algo sencillo de lograr, sino que requería un esfuerzo titánico. Y crearon, ¿verdad?, un equipo de trabajo multidisciplinario donde estaba CINDE, el sector privado, obviamente el sector gobierno dirigido desde la Casa Presidencial, estaba la academia, ¿verdad? Y entonces se comenzó a trabajar qué es lo que requiere una corporación del tamaño de Intel para establecerse en Costa Rica. ¿Qué requieren en infraestructura, en electricidad? ¿Qué requieren recursos humanos? Etcétera. ¿A qué nos podemos comprometer y a qué no? Y me acuerdo de un montón de cosas que tal vez no nos da mucho tiempo de hablar aquí de eso, pero centrándonos en lo medular, ¿verdad? Realmente el haber atraído a Intel, el que Intel se estableciera aquí, si uno ve las estadísticas, es a partir de ahí que la inversión extranjera de Costa Rica dispara. Ahora bien, la otra cosa que es importantísima es que no solo comienzan a llegar empresas porque llegó Intel en el sector de Intel, sino en otros sectores. Entonces, con Luis, una cosa que hemos hecho es hacer estudios a través de bastante tiempo, y ahora recientemente el BID nos acaba de publicar uno que se llama La importancia relativa a los beneficios intangibles de la inversión extranjera directa. ¿Por qué este tema es crucial? Porque hay mucha discusión de que la inversión extranjera directa tiene un costo fiscal para el país y que los beneficios de divisas, de empleo, tal vez los pudieron haber generado sin ese costo fiscal, sin esas exoneraciones. Quizás otras empresas hubieran generado esas exportaciones y empleo. Esa discusión no tiene ninguna ciencia. Entonces, Luis y yo decidimos quitar esa discusión y más bien preguntarnos ¿qué beneficios nos ha traído la inversión extranjera directa? Que primero que nada, desde media y alta tecnología está en la frontera del conocimiento, que no nos puede haber generado ninguna otra empresa costarricense. Bueno, conocimiento y productividad. Y entonces nos dimos a la tarea, con la ayuda de extraordinarios profesionales del Banco Central de Costa Rica y unas muy buenas bases de datos que hay ahí, a estimar ¿cuáles eran los impactos de los encadenamientos productivos de las empresas locales, TICAs, pymes sobre todo, que se integran con las multinacionales en materia de la productividad de esas pymes? O sea, en cuánto se aumenta la productividad de las pymes que se encadenan con las multinacionales vis a vis pymes similares en las mismas ramas, pero que no se encadenan con las multinacionales. Y ahí los resultados son extraordinarios. Más o menos, así a grosso modo, cuando hablamos de manufactura es como un 12% el incremento, cuando hablamos de servicios es como un 6-8% de incremento en la productividad. Pero no solo eso, hasta más o menos el año 2005, la productividad de Costa Rica crecía, pero
tendíamos a diverger respecto a la productividad de Estados Unidos y otros países de la OCDE. Cada vez la brecha se nos hacía más grande. A partir del 2005 comienza a haber un punto de inflexión. Y hay algunas hipótesis de que en buena medida, no solo por esto que voy a decir, pero en buena medida, esa transferencia de conocimiento a las empresas locales y esa mejora en la productividad de esas empresas locales, en parte están explicando ese reapunte de la productividad en Costa Rica. Entonces, eso quiere decir que hemos hecho cosas buenas en diferentes gobiernos con diferentes ideologías, que hay que seguirlas haciendo porque sería un pecado. Y ahora para que Luis nos comente de algunos resultados adicionales que hemos encontrado en eso, quiero pasar rápidamente al tema que citaste de la oportunidad que se nos está presentando. Hace pocos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos planteó una alianza estratégica con Costa Rica para el desarrollo de la industria de semiconductores en Costa Rica, donde en esa alianza le dice al país que está dispuesto a ayudarlo a analizar, ¿verdad?, todos los cuellos de botella que Costa Rica tiene para desarrollar un hub en semiconductores. Se lo está diciendo a Costa Rica, no se lo está diciendo a ningún otro país de América Latina. Nos están brindando una oportunidad de oro para que nosotros seamos uno de los principales aliados de la potencia más grande del mundo en tecnología, ¿verdad? Claro, ese anuncio, esa posibilidad, yo la veo como cuando llegó Intel, ¿verdad? Porque está relacionada con Intel. Implica que hay que unirse otra vez, sector privado, sector público y académico, a hacer un trabajo coordinado desde la Casa Presidencial que diga, ok, hagamos los estudios que está planteando el gobierno americano y veamos qué es lo que hay que arreglar. Porque inclusive otros expertos, empresarios estadounidenses que operan en Costa Rica ya como empresarios nacionales, han salido a decir que esto implica que los recursos que estas empresas pueden usar en Estados Unidos, si desarrollaran actividades de semiconductores de Estados Unidos, pueden recibirlos también si hacen eso en Costa Rica. De nuevo, esto no se lo están dando a nadie, nos lo están dando a nosotros porque aquí está Intel, que es líder en la industria de semiconductores en el mundo. Entonces, hace 1998 más o menos fue que comenzó a operar Intel, estamos hablando de más de 30 años. Costa Rica dio un paso extraordinario. En este momento tenemos la oportunidad de dar un salto de garrocha, ya no un paso, sino un gran salto, y convertirnos en el hub de semiconductores en la región, ¿verdad? Entonces, tal vez me gustaría que Luis comentara sobre otros beneficios intangibles de la inversión extranjera que hemos podido documentar en estudios para la CEPAL, para la UNTAD, para el BID. Luis en eso se ha metido mucho y bueno, son estudios que hemos hecho aquí en la academia y que están a disposición de las personas, están publicados internacionalmente y que muestran la importancia de la inversión extranjera directa para Costa Rica. Luis. Bueno, precisamente para dimensionar la relevancia, ¿verdad?, de eso que se está señalando y entender qué implicaciones puede tener, ¿verdad?, y qué oportunidad existe desde un punto de vista del diseño de políticas públicas para potenciar todos los posibles beneficios de esa gran oportunidad. Si uno repasa algunos de los resultados de las investigaciones que hemos hecho, si se quiere en particular con ese tema de la productividad, por ejemplo, hay que recordar que, como bien se señalaba, a la par de los beneficios más evidentes, ¿verdad?, de la inversión extranjera directa, que es la inversión en sí misma, el fomento a las exportaciones o el fortalecimiento de la plataforma de exportaciones a través de esa inversión, la creación de nuevos empleos, etcétera, que son sin duda muy importantes, está toda esta otra amplia gama de beneficios que no son tan inmediatos a la vista, ¿verdad?, pero que es fundamental cuantificar, ¿verdad?, que tienen que ver en mucho con esto que se llama derrames de productividad, ¿verdad?, que tiene que ver principalmente o que se expresa principalmente o se consolida principalmente a través de dos canales. Uno, ¿verdad?, como bien se señaló ya, a través de los vínculos entre empresas locales y las multinacionales en sus redes de proveeduría, ¿verdad?, y eso tiene implicaciones directas en la transferencia de tecnología, de conocimientos, de estándares de producción, de requerimientos, ¿verdad?, de frontera dentro de las cadenas de abastecimiento, que hacen que las empresas locales, cuando se vuelven
proveedoras experimenten esos cambios en productividad que se señalaban. Eso es clave, eso es fundamental, ¿verdad? Tenerlo claro y dimensionarlo, porque como bien se dijo, sí, las estimaciones que hemos hecho es que hay una diferencia enorme entre ser proveedora o no de una multinacional. Y el impacto en productividad, ¿verdad? Puede ser 3 o 4 veces más que si no se es proveedora de una multinacional. Además, cuando hablamos de multinacional en zonas francas, vimos también que el impacto es mayor que cuando ese vínculo se hace con multinacionales que no son de zona franca. No es que no es relevante, por supuesto que es relevante, pero es interesante que ese impacto es mayor. Con las exigencias que tienen Sin duda, ellos, porque estamos hablando de procesos productivos, de estándares de gestión de clase mundial, ¿verdad?, que se requieren de los proveedores. Entonces eso obliga a las empresas locales a cumplir con esos estándares y obviamente hacer todos los cambios de gestión, de tecnología, etcétera, para estar, comillas, a la altura, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nos hemos dado cuenta también que esas empresas no solo se vuelven proveedoras exitosas y más productivas de la multinacional, sino que muchas de esas empresas también se vuelven exportadoras. El hecho de que se vuelvan exportadoras indirectas a través de la proveeduría con las multinacionales es sin duda muy importante. Pero también nos hemos dado cuenta que hay una probabilidad más alta de que esas empresas por sí mismas se vuelvan exportadoras directas. Pues ahí también hay otro impacto importantísimo, ¿verdad?, en productividad, que se manifiesta en no solo venderle más a las multinacionales, sino también eventualmente ser exportadoras directas. Lo otro que hemos visto, que también tiene relación con el tema que tocábamos de los semiconductores, es que estas interrelaciones se vuelven más notables cuando estamos hablando de bienes y servicios o de proveeduría en bienes y servicios con multinacionales más avanzadas, digamos, en lo que es la sofisticación tecnológica de lo que hacen. Dicho de otra forma, si una multinacional produce bienes y servicios que están más en la frontera global, ¿verdad?, tecnológica, bueno, pues eso hace que los potenciales impactos en productividad de sus proveedores sean mayores. Claro, ¿verdad? Entonces el margen, ¿verdad?, de mejora, ¿verdad?, es todavía más amplio. Pero hay otro canal igualmente importante que no hemos mencionado que tiene que ver con la movilidad laboral, ¿verdad? Porque también cuando las personas comienzan a trabajar con las multinacionales, comienzan a adquirir un montón de destrezas, ¿verdad?, de habilidades nuevas, de conocimientos nuevos que tienen que ver con su capital humano, que hacen que su productividad también aumente. Y eso tiene impacto en sus salarios también. Pero cuando la movilidad es, digamos, a la inversa, cuando empresas que están en multinacionales dejan de trabajar en multinacionales, por ejemplo, para iniciar sus propios negocios, todas esas capacidades y conocimientos de frontera que adquirieron en la multinacional se las traen en su capital humano, ¿verdad?, y son utilizadas en empresas locales o en sus propias empresas, ¿verdad? Y eso también genera un impacto muy importante en productividad. Entonces también ese es otro canal clave que uno tiene que tener claro, y por eso es que estos dos pilares, las derrames de productividad a través de los vínculos, ¿verdad?, en las redes de proveeduría con las multinacionales y el tema de la contratación de personal y la movilidad hacia las multinacionales, o sea, de industria local a las multinacionales o de las multinacionales a la industria local, son fundamentales. Y yo creo que ahí eso nos ayuda a poner en perspectiva todavía con mayor claridad de por qué esta particularidad con los semiconductores es una oportunidad importantísima. ¿Para qué? Y ahí quizás podemos hablar de eso. Para crear las condiciones habilitantes del entorno de competitividad del país, ¿verdad?, y las políticas públicas requeridas para que esos dos canales se potencien, ¿verdad?, al máximo, focalizando en este caso lo que podría ser ya el clúster, ¿verdad?, del sector electrónico y en particular el tema de semiconductores, ¿verdad? No, y el de máxima tecnología en el mundo, porque no es, es cualquier país que lo va a producir, ¿verdad? No, correcto. Se requieren habilidades muy puntuales, se requiere que las universidades públicas y privadas cambien mucho de sus productos que, digamos... Ahí hay un tema que es más que ese, nada más, y que me gustó que toques de las universidades. Hace algún tiempo yo fui profesor 30 años en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en materia de economía, y en esta discusión de si las universidades realmente están produciendo el recurso humano que el sector privado está demandando o no, que es una discusión muy valiosa y que hay que mantenerla, personas muy
destacadas, como el exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, don Julio Calvo, él explicaba y decía, vea, no se trata solo que nos den más presupuesto en aquel entonces, se trata de contar con el recurso humano que me permita a mí abrir más cursos. O sea, yo necesito más profesores que tengan maestría y doctorados para poder abrir más cursos en carreras de STEM. Y no los tengo, en carreras de ciencia, tecnología. Ahora más bien exportamos algunos. Exacto, hoy día más bien se nos están yendo. Pero ahí también, dentro de todo esto que estamos hablando, hay un tema que al país le da miedo tocarlo. Y yo lo voy a decir abiertamente. Importación. Tenemos que hacer una política inteligente migratoria, o sea, una política migratoria inteligente. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros facilitemos la venida de personas con maestría y con doctorados en carreras STEM a trabajar a Costa Rica, pero que a la vez los condicionemos, ¿verdad?, a que si van a trabajar en una multinacional o una empresa costarricense grande, cojan y tengan que impartir al menos un curso en una universidad pública o privada. Con eso aumentaríamos la cantidad de profesores en esas carreras y le facilitaríamos a las universidades abrir más cursos en esas carreras. Y eso lo tienen que entender los colegios profesionales, porque, por supuesto. Porque ese es otro cuello de botella. Pero véanlo así, Jorge, Costa Rica, si uno se ponía a leer, el otro día estaba repasando un libro interesantísimo sobre la historia de la educación en Costa Rica, desde la época de la colonia, ¿verdad? Este país siempre le ha apostado a la educación y cosas que se hicieron fue importar maestros del exterior que vinieron y que ayudaron a crear el capital humano. Muchos de mis profesores de ingeniería química y venían de Houston. Bueno, por eso. Entonces, porque aquí no habían ingenieros químicos. Por eso. Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad?, parte de ese trabajo que estamos hablando hay que hacer para aprovechar esta extraordinaria oportunidad en semiconductores, es preguntarse cuáles son, ¿verdad?, esos perfiles. Y cuándo tienen que estar en proceso. Y plantear no estamos diciendo que venga cualquiera, estamos diciendo que es una política migratoria selectiva. Si ustedes revisan, Estados Unidos la tiene, Australia la tiene, los países de la Unión Europea la tienen. Ellos... Todos los países, porque ahora prácticamente hay un problema de mano de obra, aún en Japón. Exacto. O sea, en Japón la gente está porque van, o sea, cada vez hay más viejitos, vamos a decir, cada vez hay menos jóvenes. Cada vez hay menos carajillos. Exacto, y que van a estudiar y estas entonces cosas. Van a, tienen un problema de mano de obra. Esa es una parte. La otra parte, ¿verdad?, es que esta gente de estas empresas le dicen a uno que el otro reto de Costa Rica está en lo técnico, no solo en los profesionales de las universidades, sino en el sector técnico. Y ahí, pero no solo en INA, en los colegios técnicos. Nosotros tenemos en Costa Rica, cuando doña Laura Chinchilla fue presidente de este país, un trabajo extraordinario que se hizo en materia educativa fue transformar o convertir colegios de educación diversificada en colegios técnicos. No me acuerdo, pero creo que se lograron entre 80 y 100 colegios. Pero claro, ese esfuerzo se paró. En los dos gobiernos PAC y en este gobierno no hay ningún esfuerzo en esa dirección. Y es un pecado, porque los muchos también se salen de los colegios diversificados porque no le ven ningún plus en quedarse y sacar el bachillerato. En cambio, si les ayudáramos a seguir carreras técnicas, y ojalá carreras técnicas alineadas con la demanda del sector privado, daríamos un salto a que estos muchachos puedan conseguir empleos. Bueno, esa es otra gran tarea, pero nadie está planteando nada sobre eso. Entonces tenemos dos temas en educación que se deberían tomar muy en cuenta. Permitir una política migratoria inteligente para jalarnos esos cerebros, ponerlos a trabajar acá y que enseñen y que creen entonces el recurso humano tico que se requiere, no solo para trabajar, sino para seguir enseñando. Y por otro lado, en materia técnica, ¿verdad?, y seguir transformando colegios de educación diversificada a educación técnica. Y el INA también. Y por supuesto. Que tiene un presupuesto. Claro, y en el campo del INA
ayudar al INA a implementar mejor la ley que recientemente se aprobó y que el INA cada día entienda que su rol debe ser de facilitador del conocimiento y no de suplir el conocimiento. Y eso implica irse no ser actor, sino ser más bien un banco. Un banco de servicios. De servicio, un banco que financia, que da beca. Tercerizar. Exactamente. Pero entonces lo que te quiero decir es, ya el país tiene una historia que de la época de la colonia la hemos usado, de traer gente de afuera, de mejorar condiciones. Lo que tenemos que hacer es volver otra vez a montarnos un buen programa nacional para atender todos esos cuellos de botella y vamos a ver resultados extraordinarios en 10, 15, 20 años, ¿verdad? Porque no los vamos a ver en 2 años. Esto es una visión de país de mediano y largo plazo. Pero si lo hacemos, vamos a lograr cosas tan extraordinarias como cuando... Y darle continuidad, porque no se trata de un gobierno, se trata de una política de Estado. Así es, definitivamente. Y pocos países del mundo van a tener una oportunidad como esta, porque los americanos van a subsidiar la inversión aquí. Exactamente. Si de acuerdo a las noticias que hay. De acuerdo a las noticias que hay, las empresas extranjeras americanas que tienen acceso a esos recursos de esa ley que se aprobó en los Estados Unidos para el fomento de la industria de semiconductores, pueden aplicar por esos fondos para producir en Costa Rica, porque ya Costa Rica tiene uno de los principales empresas mundiales, que es Intel, operando en Costa Rica. Entonces, lo que a ellos les interesa es desarrollar aquí un hub para precisamente fortalecer la cadena de suministro. No, y lo están haciendo con México, creo. Posiblemente. Pero no en micro... No, creo que en automotriz. Automotriz es uno de los es uno de los. Pero digamos, nosotros en el área de chips, que es lo que mueve a todo el mundo, recuerden lo que pasó cuando se dio la crisis del COVID, ¿verdad? De ahí, que se rompieron las cadenas de suministros y en Alemania dejaron de producirse carros porque no había suministros de chip. Y como todo se ocupa, chip se ocupa para todo, ¿verdad? Para el Internet de las cosas, para carros, para todo. De ahí tuvieron que dejar de producir temporalmente carros porque no había... Entonces, es una industria que se ocupa, mundialmente. O sea, mundialmente. Entonces, y un país como Costa Rica podría aprovechar esta oportunidad y podríamos transformar realmente esta economía. Bueno, pero el reto es grande, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo... y hay que agrupar al sector privado, al sector público y al sector académico para que se comprenda la dimensión de lo que estamos hablando. Así es. Yo soy muy optimista, Jorge. Si hace más de 30 años lo hicimos. ¿Por qué no ahora? Sin conocimiento de qué significaba y qué importancia tenía la inversión extranjera para Costa Rica. Hoy que tenemos toda la evidencia empírica que hemos logrado desarrollar sobre el impacto que tiene la inversión extranjera en este país, sería el colmo que desaprovechemos esa oportunidad. Y además los ticos somos solidarios, todos los ticos queremos vivir en un mejor país. De lo que se trata es que cada uno aporte su conocimiento en el área. Y por supuesto, tiene que haber, ¿verdad? De ahí, un líder que aglomere todos estos esfuerzos, como se hizo cuando se trajo Intel, ¿verdad? Y que empuje, monitoree y evalúe los esfuerzos para que caminemos en la dirección correcta. Y yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y esto nos convertiría en otro país, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de exportar microchips, estamos hablando de que una cosita así vale un montón de plata. Sí. Entonces la productividad de la mano de obra se amplía. Claro. Y nos puede dar también una oportunidad para apoyar a otros sectores, ¿verdad? Pero además toma en cuenta que, por ejemplo, para desarrollar este sector hay que pensar y evaluar, bueno, tenemos la infraestructura física y digital que se requiere para eso. Hay que plantearse, bueno, tal vez no, pero entonces, si trabajamos en ese sector, ampliar el aeropuerto. Están dándole trabajo a un montón de gente que no necesariamente son ingenieros, ¿verdad? Si nos preguntamos, bueno, y en materia educativa, nosotros tenemos que empezar en los técnicos y en los de la universidad. Debemos empezar desde el kinder, ¿verdad? ¿Cómo fomentamos que más niñas se incorporen en ciencia y tecnología en este país? Que es un reto en este país y en el mundo, ¿verdad?
Bueno, hay aspectos culturales que tenemos que corregir en la educación para que eso pase, ¿verdad? Bueno, igual, ¿verdad? Es decir, esto permea en una gran cantidad de otras actividades en el país que no son necesariamente actividades de ciencia y tecnología, pero que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, me parece a mí que ahí hay una oportunidad de ver esto como un gran programa, como lo que es, con grandes beneficios, como vos decías, aeropuertos, mejores carreteras. Es que todo eso genera riqueza, genera bienestar, genera oportunidades todo de un empleo. montón de servicios que van alrededor. Exactamente. Porque son muchos los beneficiados, pongámosle así. Te lo pongo así. Pero Costa Rica... Algo tan elemental como esto. El otro día, hablando con unas personas de parques industriales y de todo, me decían el servicio de transporte, la demanda de servicio de transporte que generan las empresas multinacionales es extraordinaria. Porque a ellos les sirve que les transporten a sus empleados desde el lugar de la casa hasta el de trabajo, para facilidad. Bueno, si esto crece más oportunidades en ese servicio, en mantenimiento de los edificios, hasta en el cuidado de los jardines de esas industrias, ¿verdad? Es decir, esto genera mucha riqueza, ¿verdad? Si se sabe tener la visión de entender que no es solo para ingenieros o científicos, es para el país en realidad. Y podemos aprender en esto que si desarrollamos esta infraestructura, este sector, ¿verdad? Todo lo que aprendamos ahí lo podríamos aplicar en otros sectores, como la agroindustria, por ejemplo, y desarrollar un hub en agroindustria, que todavía no la tenemos, ¿verdad? Tenemos buen sector agrícola. Yo traté de impulsar el hub de servicios médicos y creció, no fue el tamaño, porque no es una industria de servicios masivo, ¿verdad? Pero aquí vienen muchos Claro. norteamericanos y europeos, pero básicamente norteamericanos, a hacerse servicios médicos de primera. Pero todo es igual, o sea, lo primero que me dieron las firmas que querían mandar pacientes, me dicen, bueno, ¿y usted está certificado? Bueno, no está certificado, entonces tiene que pasar estas y estas y estas certificaciones, ¿verdad? Y tienen que hablar inglés y tienen que tener estas características. Bueno, y ahí comenzó a mejorar la productividad y se fue creciendo de pequeñas algunas clínicas, digamos, pero también hospitales, ¿verdad? Y hoy todavía estamos recibiendo los beneficios de eso, ¿no? Entonces usted ve ya un hospital que comienzan a cumplir un montón de requisitos que antes no era, Bueno, porque no era exigencia del mercado. La enseñanza del inglés, ¿cuánto empleo generaría? Porque mucha gente aprendería inglés para enseñar inglés. Es decir, basta ver países que han logrado desarrollos extraordinarios en estos campos, como Irlanda, como Finlandia, como Singapur, como Taiwán. El mismo Taiwán. Sí, por eso. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué han hecho esos países? ¿Qué hicieron? Bueno, en mi opinión lo que hicieron fue arrollarse las mangas, trabajar como equipo y aprovechar las oportunidades. Eso es lo que hicieron. Y nosotros en este momento, si lo queremos ver en materia de fútbol, nos están picando la bola frente a la cancha solo para meter el gol. Lo que necesitamos es simple y llanamente ver cómo nos organizamos para lograrlo. Pero yo creo que Costa Rica tiene todas las condiciones para poderlo hacer. Es más, no lo creo yo, los Estados Unidos no van a hacer esa alianza y anunciarla mundialmente, que ya lo hizo el Departamento de Estado, si no creyeran en el potencial del país. Así de simple. Y eso va a significar más empleo, más inversión, desarrollo, más posibilidades para los hijos de uno. O sea, y ahí hay un área que yo creería que merece especial atención, que tiene que ver con cuáles son los esfuerzos de política pública, de coordinación interinstitucional, de alianzas público-privadas, etcétera, para consolidar esos encadenamientos productivos entre estas multinacionales
y las empresas locales, ¿verdad? Eso es clave. Costa Rica ha tenido una muy buena experiencia, ¿verdad? Pero lo que hemos venido investigando y cuantificando, vemos que hay todo un área de mejora y de oportunidades, ¿verdad?, muy amplia. Y es que si no se dan las condiciones para que estos vínculos se den, ¿verdad?, entre todas estas empresas que están en la frontera tecnológica, ¿verdad?, y la industria local, no vamos a poder aprovechar todos estos canales que ustedes bien señalan, ¿verdad? Entonces, una pregunta que hay que hacerse claramente es, mire, ¿qué es lo que tiene que existir entonces para que esa vinculación se dé? Entonces, ¿cómo hacemos para tener un programa de encadenamientos productivos, o como se le quiera llamar, ¿verdad?, que realmente potencie todos estos posibles beneficios que ahí están, porque las oportunidades ahí están. Pero obviamente se requiere crear las capacidades productivas locales para que se den, ¿verdad? Entonces es un tema importantísimo y lo que hemos visto es que sin duda la idea tradicional de que un encadenamiento es simplemente un acercamiento, ¿verdad?, entre una multinacional y una empresa local no alcanza, ¿verdad? Eso no es suficiente, ¿verdad? Lo que se requiere es tener un norte claro, un modelo de apoyo productivo a las empresas locales para que, en efecto, sepamos cuáles son las áreas en donde, claro, cuáles son las áreas en las que definitivamente requieren más trabajo para poder cumplir con los estándares que requieren esas firmas multinacionales, ¿verdad? Y eso demanda, entre otras cosas, tener o tratar de canalizar los esfuerzos de apoyo productivo, ¿verdad?, bajo un modelo claramente estructurado. ¿Cómo voy a apoyar yo, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas? ¿Por qué las voy a apoyar o no? ¿En cuáles áreas? Dependiendo de cuáles son las áreas en las que requieren más apoyo, ¿cuál es la agencia de gobierno que se encarga de canalizar esos apoyos? ¿Cómo las distintas agencias coordinan entre sí, comillas, paquetes de apoyo, según sea en tema financiero, de formación de capacidades técnicas, según sea en tema de inteligencia de negocios, etcétera, ¿verdad? Y cómo eso está alineado precisamente con los requerimientos de estas empresas multinacionales, ¿verdad? Yo creo que es un tema clave que hay que apostarle, y en eso, bueno, la Academia viene trabajando, ¿verdad?, con algunas ideas de cómo lo que se llama ya apoyos productivos, particularmente las empresas pequeñas y medianas, pueden servir, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, para crear esas condiciones en la industria local, para aprovechar todos esos canales, ¿verdad?, de ramas de productividad, de lograr posicionarse como proveedoras de empresas que están en la frontera mundial, de ser parte de esta cadena global de valor de semiconductores que es de las más fuertes, de las que crece más a nivel global, y que sabemos que si podemos movernos, ¿verdad?, hacia estadios más avanzados tecnológicos, con una oportunidad como esta, ¿verdad?, en cuanto a la cadena de proveedores locales con estas multinacionales, pues sin duda todos estos impactos, ¿verdad?, podrían ser mayores. Pero de nuevo el tema es, esto no es gratuito, o sea, esto no sucede de un día para otro, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que se deben implementar para que las empresas locales puedan alinearse y cumplir con los estándares? Usted lo vivió como profesional, ¿verdad?, con Intel. Ahora lo que usted señala respecto a cómo los proveedores necesariamente tienen que ir escalando en términos de estándares de gestión, de calidad, de tiempos de entrega, de manejo de inventarios, etcétera, porque estamos hablando de jugar en las grandes ligas, ¿verdad? Y eso implica cambios a nivel de gestión. Sí, ahí no puedes sacar, mira, es que me atrasé porque no vino el proveedor, no. O sea, yo he visto un ejemplo, bueno, conozco varios ejemplos de empresas que están haciendo todo ese trabajo dentro de una imprenta. Al final la imprenta dijo, no señor, aquí es el 90% de mi demanda está aquí. Entonces más bien se posicionó dentro del parque y aprendió todo lo que no podía aprender jamás, porque los proveedores en el mercado local no es tan exigente. Pero si nosotros logramos que esos estándares sean cumplidos, ya puedes ir a cualquier parte del mundo, porque ya estás en otra liga, como decimos nosotros. Fíjese que nosotros hemos tenido la suerte, en las investigaciones que hemos hecho, de conversar con muchos empresarios, y eso es muy importante, porque es un conocimiento de primera mano valiosísimo, de los que, como siempre digo yo, están en el mundo real, ¿verdad?, tomando decisiones.
Y por ejemplo, proveedores muy exitosos que se han logrado vincular con el clúster de ciencias de la vida, dispositivos médicos, por ejemplo, a veces nos dicen, mire, y yo podría lograr más si tuviera $100,000 para hacer estos ajustes en mi tecnología. La pregunta que uno se hace es, $100,000 es una fortuna. No. Bueno, ahí está pero una banca de desarrollo que más bien no sabe dónde colocar la plata. Pero como bien dice Luis, se requiere, en la OCDE se habla de centros de gobierno, ellos le llaman a esa institucionalidad que permite la coordinación interinstitucional de esfuerzos para lograr esos resultados. Costa Rica ya es miembro de la OCDE, ¿verdad? Entonces nosotros hasta ahora tenemos el chance de aprender de los mejores. Y de las mejores prácticas. Exactamente. Y entonces podemos aprender de los mejores cómo arreglar la educación, cómo arreglar la infraestructura, cómo mejorar las competencias de las pymes, etc. Lo que yo siento que nos falta es ponernos de acuerdo, ¿verdad?, exactamente en esa visión. Así como en pasado nos pusimos de acuerdo para decir, vamos a entrarle duro a la inversión extranjera, vamos a entrarle duro a la promoción de las exportaciones y después de los encadenamientos, ahora lo que hay que decir es, ahora lo que vamos a entrarle duro es a convertirnos en el hub de los semiconductores, ojalá el día de mañana el hub de la agroindustria. Es decir, es que tenemos las condiciones para lograrlo. Quizás lo que nos ha faltado es un poco de diálogo, de un poco de análisis, de definir hojas de ruta. De quitar problemas. Perdón, exactamente. Trámites, exacto. reglamentos. Eliminar cuellos de botella. Cuellos de botella por todos lados. Bueno, lo que está planteando el Departamento de Estado en realidad es eso. Está diciendo, queremos colaborar en estudiar. En el mapa. En el mapa. Queremos hacer un mapeo del sector semiconductor en Costa Rica y queremos hablar de infraestructura, educación. ¿Qué es lo que quieren hacer? Identificar todos los cuellos y decir, ok, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y una vez que arreglamos eso... ¿Cuál es el compromiso? Van a venir el montón de multinacionales aquí a decir, claro, por supuesto me voy a establecer ahí. Me están permitiendo establecerme ahí, voy a recibir los subsidios igual que si amplío en Estados Unidos. Y también amplío en Estados Unidos. Es decir, esta realmente es una oportunidad de oro para el país. Y ojalá que todos, ¿verdad?, la veamos así. Yo no digo que los políticos, porque en realidad son todos los ticos los que tienen que ver esto así. O sea, los profesores universitarios, los profesores que están en los colegios técnicos, los que están en los colegios y en las escuelas. O sea, todos debemos entender de que este tipo de esfuerzos son esfuerzos del país. No es esfuerzo de un gobierno, como bien dijiste, no, porque esto lleva tiempo, ¿eh? Y si todos nos montamos en el tren, yo estoy seguro que esto camina y puede dar resultados extraordinarios. Como bien dijo Luis, ya hemos cuantificado los resultados de lo que hemos logrado hasta ahora. Y todos son positivos. Por algo, estos estudios los han publicado el Banco Mundial, los ha publicado el BID, los ha publicado el Banco Central, los ha publicado la UNTAC, ¿verdad?, los ha publicado la CEPAL, ¿verdad? Bueno, porque están convencidos de que la data que se usó, la metodología que usamos, es sólida, son claras, no tienen sesgos ideológicos ni nada, son totalmente objetivos y demuestran que realmente esto es parte del camino que el país debe seguir. Ahora vienen y nos presentan así en bandeja de plata la posibilidad de desarrollar un hub de semiconductores. Lo que tenemos que decir es gracias y arrollémonos las mangas y trabajemos. Bueno, yo creo que es muy interesante. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Y esa a soñar y a ponerse las pilas, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque aquí ya no es, ya es la oportunidad se nos va si no la aprovechamos, ¿verdad? Y eso no hay una segunda. No, yo creo que las oportunidades, igual que le pasa a cualquier ser humano en la vida, se te presentan una vez, milagrosamente, tal vez 2 veces, pero en mi experiencia personal es una y se acabó. Así que si no la aprovechamos, la agarrará otro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un verdadero placer, como siempre.